Antes de comenzar con la sesión propiamente dicha, como hago otras veces, os doy a todos y a todas la bienvenida en nombre de la Secretaría de Europa de Podemos y agradezco muy especialmente a la Oficina Europarlamentaria de Podemos que nos cede de manera desinteresada el local, que es un local estupendo y nos lo cede para todas las sesiones del encuentro, que sabéis que la última tendrá lugar en mayo. Bien, la sesión de hoy la hemos titulado ¿Qué hacer para frenar a la extrema derecha? Y diría también a la derecha extrema, ¿no? Y hemos invitado para que nos dé una respuesta a María Eugenia Rodríguez Palop. Ella es profesora de Filosofía Política y de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III. ¿Es correcto? Correcto. Vale, y además es activista social, feminista y una persona absolutamente comprometida. Muchísimas gracias, María Eugenia, por aceptar nuestra invitación. El formato del acto, como hemos seguido los anteriores, será que durante aproximadamente 30-40 minutos ella hará una exposición y a continuación abriremos un turno de intervenciones. En paquetes de 3-4 intervenciones. Os rogaría que no fueran muy largas, aunque las sesiones estas están pensadas para que haya intercambio de opiniones, no solo preguntas escuetas, pero para que la mayor parte o todos los que quieran intervenir puedan hacerlo, pues que las intervenciones sean moderadas, entre comillas. Bueno, pues sin más introducción, doy la palabra a María Eugenia. Muchas gracias. Bueno, pues sí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que estas sesiones están siendo un éxito, ¿no? Las temáticas que se presentan, la gente que ha venido. Así que es un lujo y un honor compartir pues, este espacio con vosotros y haberlo compartido o estarlo compartiendo con los que me han precedido, las que me han precedido y los y las que vendrán. Bueno, hablar de la extrema derecha, a ver, no es fácil porque es un fenómeno, primero, que está en funcionamiento todavía, que aún está por identificar, digamos, por completo, y después porque es variado y se manifiesta de forma diferente en diferentes lugares. Yo voy a intentar hacer aquí, bueno, pues una aproximación, un poco, entre comillas, si me permitís, tosca, a lo que es el surgimiento de este fenómeno, los rasgos que lo identifican, y lo que yo creo que puede ser uno de sus diques de contención. Uno, no tiene que ser el único, pero es uno que me parece importante, que es el pensamiento feminista, la lucha de las mujeres, tal como se nos representa ahora. No cualquier feminismo ni cualquier lucha de las mujeres, sino justamente una muy precisa, que voy a intentar explicar. El surgimiento de la extrema derecha yo creo que se debe en buena parte a las contradicciones del modelo neoliberal globalizador, ¿no? Que ya conocemos, y a las connivencias de los partidos socialdemócratas, conservadores y socioliberales con, digamos, este fenómeno. El caso de, digamos, esto como una de las causas, ¿no? Hay unas contradicciones y hay unas connivencias. El caso, por ejemplo, si pensamos en partidos conniventes, el caso de Hollande o de Valls, ¿no? En Francia, pues es un caso paradigmático, con una deriva securitaria brutal, con un estado permanente de excepción
ya instalado, la propia islamofobia o la política anti-inmigrantes de la que se ha hecho partícipe Merkel, por ejemplo, en algún momento, cuando ha hablado de la necesidad de que los migrantes tienen que ser útiles económicamente, o que la llegada masiva de migrantes provoca una bajada en el coeficiente colectivo alemán, la propia May, Kurz en Austria, es decir, diferentes partidos de diferentes ideologías que han imitado o han hecho de caja de resonancia de las formaciones de extrema derecha, formaciones que en los 28 estados de la Unión Europea pues ya se cuentan, digamos, bueno, pues son 39 ya, es decir, que ya hay son muchas, y han crecido, además, notablemente en algunos lugares, y en algunos lugares además de manera sorprendente, ¿no? Por ejemplo, Alemania, Italia o Polonia o Suecia. Un crecimiento alarmante, por ejemplo, 94 escaños de Alternativa por Alemania en las elecciones de 2017, un partido que no había obtenido representación parlamentaria en las anteriores elecciones de 2013. Los 235 escaños del partido polonés Ley y Justicia, cuando es un incremento del 49% respecto de las elecciones de 2015. El gran crecimiento de la Liga Norte en Italia, que pasó de tener 18 escaños en 2013 a 124 en 2018. Es decir, tenemos 39 formaciones de extrema derecha en crecimiento y, como digo, determinadas formaciones conniventes con ellas, porque hay que considerar que buena parte de los gobiernos de otras formaciones, por ejemplo en Austria, Finlandia, Italia o Polonia, cuentan con ministros de partidos y formaciones de extrema derecha. Diría que el surgimiento de la extrema derecha y su crecimiento se debe en buena parte pues, a esto. Se debe también, a mi modo de ver, a la crisis de los partidos socialdemócratas, ¿no? Partidos aparatos, compuestos por cúpulas autoritarias y cuadros obedientes, partidos cártel, que han apostado cuando estaban en el gobierno fundamentalmente por el practicismo, ¿no? Por el tactismo, con una clara mentalidad pro-mercado, que han renunciado de alguna manera al paradigma emancipatorio y han contribuido en buena parte a la desmovilización social. Partidos que se han convertido, cuando han estado en el gobierno, fundamentalmente en gestores de lo posible y que han acabado haciendo maridajes con la mundialización financiera y el capital especulativo. Y partidos, además, que se han encontrado en un proceso, digamos, que han sido arrollados por un proceso de deterioro o de crisis del Estado social, no solamente por razones que tienen que ver, digamos, con el capitalismo depredador, sino por razones también ecológicas, es decir, porque el Estado social, como sabéis, se basa fundamentalmente en el crecimiento y el productivismo. Los partidos socialdemócratas se apuestan claramente por el productivismo y el crecimiento, y esto, pues hay una serie de condiciones que ya no serán, digamos, no serán condiciones para seguir creciendo de manera indefinida. Diría que estas pueden ser algunas causas que expliquen el surgimiento y crecimiento de la extrema derecha en Europa y en Estados Unidos también, y por supuesto en América Latina. ¿Cuáles son los rasgos? Los rasgos ya son de sobra conocidos, ¿no? Bueno, pues son, claramente cultivan el miedo al otro, por tanto, xenófobas, plantean al otro como un peligro, como un riesgo para la identidad nacional, para la seguridad ciudadana y, por tanto, asumiendo que son un peligro para la seguridad ciudadana, plantean reacciones punitivistas, es decir, que básicamente ellos plantean una reacción punitivista frente a las emergencias que ellos mismos provocan o que ellos mismos, digamos, magnifican, ¿no? Como el otro es un problema para la seguridad ciudadana, pues yo soy la formación que ofrece fundamentalmente orden y seguridad y, por tanto, lo que plantean es un Estado eminentemente policial. Si uno piensa en el crecimiento de los muros en la Unión Europea en estos últimos años, pues se encuentra con que los Estados miembros de la Unión Europea y el espacio Schengen han alzado cerca de 1.000 kilómetros de muros, lo que equivale a 6 muros de Berlín, es decir, muros físicos. Si pensamos también en muros marítimos o en muros de control, pues podemos pensar, por ejemplo, en Frontex, ¿no? Que es, como sabéis, pues la organización
digamos, que se ocupa de combatir la criminalidad en las zonas fronterizas, por lo que hace en el espacio marítimo, ¿no? Frontex, su presupuesto se ha disparado en este periodo, es decir, en los últimos años, de 6,2 millones en 2005 a 302 millones, en 2017. Se han ido implicando cada vez más en operaciones de deportación, de manera que su presupuesto ha pasado de 80.000 euros en 2005 a 53 millones de euros en 2017. Es decir, estamos hablando de una política de fronteras absolutamente expulsiva, basada, repito, en muros físicos, basada en muros marítimos y basadas además en muros claramente de control. La construcción de muros, de hecho, ha crecido inmensamente en los últimos años, de manera que en los años 90 había 2 y hay 15 en el 2017. Esto en buena parte se explica, y el informe que estoy aquí manejando lo explica así, por el crecimiento de las formaciones de extrema derecha o por la influencia que tienen esas formaciones en otras formaciones. De manera que el principal rasgo que tenemos es este rasgo xenófobo. Tenemos además el odio al pobre, es decir, la oporofobia, ¿no? Porque desde el punto de vista social lo que plantean estas formaciones es la lucha claramente del penúltimo contra el último, es decir, una competencia feroz entre las clases populares y entre los trabajadores por recursos escasos, de manera que se puede presentar claramente al migrante no ya solo como un peligro para la identidad nacional o para la seguridad, sino además como un auténtico parásito. Frente a eso, frente a estas supuestas amenazas, lo que se plantea es la estabilidad, el enclave seguro que supone el Estado, la tradición, la reafirmación de la cultura propia. Hay aquí un elemento, a mi modo de ver, exitoso en la respuesta que ofrecen frente a estas supuestas amenazas, repito, amenazas creadas y magnificadas por ellos mismos, que es que la primacía nacional en estos casos se plantea no solamente en el terreno laboral y económico, es decir, no solamente porque estos señores son unos parásitos que me vienen a quitar lo poco que me queda, sino además también en el terreno cultural. De alguna manera, lo que ocurre es que se unifican los intereses de clase tras procesos identitarios de carácter nacionalista. Es decir, que se sustituye la lucha de clases por una unión interclasista que es la que representa la unidad nacional. Digo que hay un elemento de éxito ahí porque, a mi modo de ver, es acertado, solo que no en este sentido, es acertado vincular los elementos de clase y, por tanto, todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, con los elementos identitarios y todo aquello que tiene que ver con el empoderamiento ciudadano y, por tanto, con los derechos políticos. Esa vinculación no es en sí misma aberrante, es aberrante tal como es utilizada por la extrema derecha, pero en sí misma, de hecho, puede ser exitosa. De hecho, a mi modo de ver, lo que no funciona es precisamente desvincular los elementos sociales, es decir, las luchas sociales, la lucha por la justicia social, de los elementos políticos que son las luchas, digamos, por la identificación, por el empoderamiento ciudadano, por las luchas democráticas, ¿no? Las luchas, digamos, que tienen que ver con la ciudadanía. Es decir, eso es lo que ha hecho, de hecho, la socialdemocracia normalmente. Articular políticas sociales que, en cierto modo, desconectan de los derechos políticos y del empoderamiento ciudadano y que acaban siendo políticas clientelares. Yo hago una justicia social, articulo unas políticas sociales, precisamente no para empoderar a la gente, sino para desempoderarla, en la idea de que lo que tiene que hacer la gente es callarse una vez recibe lo que yo le doy. Por lo tanto, a mí me parece que es acertado decir, bueno, las cuestiones de clase, las cuestiones de justicia social están emparentadas con las cuestiones de identificación, es decir, de reconocimiento, y con las cuestiones de representación, que diría Fraser, ¿no? Y, por tanto, de empoderamiento ciudadano. Lo que ocurre es que en este caso, lamentablemente, la extrema derecha lo utiliza pues, de una manera perversa. Pero si os fijáis, por ejemplo, Vox aglutina intereses desde el punto de vista económico bastante variados. Es decir, Vox podía... Es verdad que Vox es un caso, en cierto modo, anómalo si se compara, por ejemplo, con Salvini, o sea, con la Liga o con el Frente Nacional, es en cierto modo anómalo porque ha renunciado en cierto modo a la retórica proteccionista que, sin embargo, sí han tenido estos otros, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en Finlandia,
en el Perus, que se llamaban los verdaderos finlandeses, se llaman a sí mismos Partido de Clase Obrera sin socialismo. Es decir, hay ahí una retórica de clase. Vox ha renunciado en cierto modo a eso, pero sin embargo sí pretende aglutinar, por un lado, a ricos, digamos, de toda la vida, a ricos de rancio abolengo, a todos esos grandes terratenientes que de alguna forma pues se ocupan del toro bravo, que hacen las monterías en sus fincas, no, esos con el nuevo riquismo, es decir, aquellos que acaban de acceder al espacio, entre comillas, de los ricos, ¿no? Le han votado pues, en Almería los que cultivan el plástico, ¿no? Y el mármol, o sea, esos han votado a Vox, ¿no? Y finalmente, los ricos aspiracionales, aquellos que no son ricos, pero creen estar en posibilidades de serlo. Porque eso es lo que explica que en algunos barrios y en algunos lugares se haya votado a Vox, siendo que el nivel de renta es relativamente bajo. Pero Vox apela también a esa riqueza aspiracional. Estos ricos aspiracionales son los que todavía creen que es posible, pues yo qué sé, la burbuja inmobiliaria, la liberalización del suelo, piensan que se puede volver un poco ¿no? Son un poco nostálgicos tardochenteros, ¿no? Piensan un poco que se puede volver otra vez a esa especie del boom de los 80. Es decir, que hay algo ahí que tiene que ver con los elementos de clase, con una unificación, con el paraguas, digamos, de la bandera, que es interesante, ¿no? Tercer elemento que, a mi modo de ver, es importante para identificar a la extrema derecha. El crack financiero, ¿no? Pues, ¿a qué llevó en Europa? Pues ya lo sabemos, además Fernando lo ha explicado siempre muy bien, ¿no? El tema de la devaluación de los salarios, devolución de la deuda, de manera que la gente empezó a pensar que el euro era una especie de camisa de fuerza. La eurofobia que exhiben muchas de las formaciones de extrema derecha está apoyada en la experiencia vital de muchas personas en Europa tras el crack financiero. Pero sobre todo, lo que a mí me parece más interesante es que ese crack, tal como se gestiona, es precisamente desempoderando especialmente a unos ciudadanos frente a otros, es decir, con procesos de involución democrática. Básicamente, los procesos de involución democrática que han sufrido fundamentalmente ciertos países, que son aquellos que están en deuda, es lo que ha permitido que las organizaciones de extrema derecha puedan apelar a la hiperdemocracia, ¿no? Y puedan darse como formaciones hiperdemocráticas frente a las élites económicas y las oligarquías políticas, ¿no? Es decir, nosotros recogemos el voto de protesta, somos antisistema, somos antipartidos, somos antiparlamento, somos anti-establishment. En cierto modo, bueno, ¿por qué? Por la gestión que se ha hecho de una determinada crisis, voy a poner entre comillas crisis, o determinado crack financiero. ¿Quién ha hecho esa gestión? Bueno, pues la tercera vía. Los partidos socialdemócratas de los que hablaba antes. Es decir, que se ha convertido en una especie de geoestrategia orientada a sacrificar la soberanía popular en pro y en favor de la gobernabilidad. Entendida aquí la gobernabilidad como la estabilidad. Cuando hablaba de los partidos socialdemócratas como gestores de lo posible, me refería a esto. En buena parte, la gestión que han hecho los partidos socialdemócratas de esa situación de crisis y que ha conducido a procesos de involución democrática es lo que ha dado lugar también a no solamente al surgimiento de estas formaciones, sino también al hecho de que estas formaciones puedan presumir de ser hiperdemocráticas y además de ser antisistema, ¿no? Claro, es que la gobernabilidad entendida desde esa perspectiva de la tercera vía ha consistido básicamente en 4 cosas. Una es en contener las aspiraciones sociales. No, y para todos póngase usted a la cola. 2 es en la moderación y la disciplina. Pórtese usted bien, ¿no? Porque no arme bulla, desmovilización social, ¿no? Una especie de esa supuesta revolución tranquila. Por supuesto, una cierta conciencia nacional e histórica que apela a la responsabilidad, hágalo usted por la patria. Y finalmente un filtrado de las aspiraciones que merecían ser atendidas porque había otras, porque lo que provocan era una sobrecarga estatal y por lo tanto había personas que eran auténticos pedigüeños insaciables que eran los que iban a provocar la crisis. Es decir, básicamente la gobernabilidad entendida como simple estabilidad y apoyada en estos 4 elementos, lo que produce en realidad no solamente es una involución democrática, sino de hecho una deriva autoritaria. Y frente a esa deriva, estos señores llegan y dicen, nosotros somos hiperdemocráticos. Es decir, que me parece que aquí hay un elemento interesante. Otro rasgo también interesante es el pensamiento conservador, más o menos explícito en según qué formaciones. Un pensamiento conservador que tiene que ver en muchos casos con el apoyo de las iglesias. El caso de Bolsonaro es un caso paradigmático, ¿no?
de los pentecostales, ¿no? Que bueno, Bolsonaro, las 3 Bs, ¿no? Aquello de Balaway, ¿no? Y ¿cuál era la otra? No me acuerdo. Balaway y Biblia, ¿no? Balaway y Biblia. No, pues claro, es esto, ¿no? Estos pentecostales que, bueno, vamos a ver, unos pentecostales que no son, que de hecho su ideología es la ideología de la prosperidad, como ya sabemos, ¿no? Esta Iglesia Universal del Reino de Dios que en Brasil es impresionante y que además ha apoyado partidos políticos, que vicepresidentes, bueno, creo del Partido incluso de los Trabajadores, pertenecen a esta iglesia. Esta iglesia tiene 70 emisoras de televisión, tiene 50 radios, un banco, varios diarios y 3.500 templos en zonas ricas. Es decir, que estamos hablando, bueno, en fin, no son unos anacoretas, vamos. Entonces, claro, los pentecostales, es decir, han introducido un apoyo que no solamente ha sido... que han sido responsables en buena parte de los memes de la subpolítica que ha utilizado Bolsonaro, en cierto modo, porque tienen también estos emporios mediáticos y económicos, pero que además han introducido este pensamiento, en cierto modo, también conservador, que va a tener que ver con el antifeminismo al que me voy a referir después. Y, por supuesto, la Iglesia Católica. Si pensamos en Vox, por ejemplo, claro, Vox es el brazo armado de la Iglesia Católica ante la impotencia, en cierto modo, del Partido Popular, que lo ha querido ser sin haberlo logrado, ¿no? Es decir, todo esto de la ideología de género, de ir contra la diversidad sexual, del hazte-oír, ¿no? De los colegios concertados del Opus Dei, la educación segregada, todo eso, bueno, pues es una de las banderas también de Vox. Esto nos lleva, digamos, a articular un pensamiento conservador que tiene que ver, por supuesto, con la familia y que es eminentemente antifeminista. Consiste, básicamente, en criminalizar a las mujeres feministas, porque son todas abortistas, putas o bolleras, en alguna de sus versiones, y porque lo que hacen es subvertir la célula social por antonomasia, que es la familia, expulsar a las mujeres del mercado laboral, junto con los migrantes, y se han hecho cargo pues, de una especie de juliganismo machirulo, ¿no? Que consiste en que hay una serie de machos alfa cazadores que se ocupan de aplicar la mano dura tanto en la familia como en las instituciones. Es decir, de lo que se trata es de aplicar ese elemento represivo, ese estado policial, esa mano dura, también en el espacio, por decir, privado. Es cierto, y uno lo puede decir, que tanto los pentecostales como la Iglesia Católica en buena parte está apoyada por mujeres. Uno podría decir, bueno, pero es que cuidado, porque estos señores que apoyan estas ideas conservadoras antifeministas, bueno, una buena parte de las personas que forman parte de estas iglesias son mujeres. Civecchi lo explica muy bien en alguno de sus artículos, hablando de las relaciones a escala micro que se plantean entre las iglesias pentecostales y los vecinos de los barrios. Dice, la gente tiene en sus barrios una vida monótona donde los domingos no hay nada para hacer porque el barrio es feo, no tiene servicios, ni cine, ni teatro, ni cancha de fútbol. En estos barrios la única posibilidad de tener una experiencia agradable es ir a la iglesia pentecostal, donde va a tener una experiencia, donde quien sea no va a tener una experiencia estética impresionante, con música, con baile, porque no van en busca de la verdad, sino para vivir un momento agradable, encontrar o hacer amigos, sentirse parte de la comunidad. Buena parte de las mujeres que componen la iglesia pentecostal, en el caso de Brasil, por ejemplo, son mujeres madres, jóvenes, menores de 30 años, con varios hijos y sin pareja, que encuentran en estas iglesias la posibilidad de hacer amigos, de tener un momento agradable y además estas iglesias les ofrecen, entre otras cosas, guardería. Lo que quiero decir es que en buena parte, lo digo porque es algo que se suele decir y que si no se suele pensar, ¿no? ¿Por qué son antifeministas estas iglesias o estos colectivos que, sin embargo, se apoyan en mujeres? ¿Esto significa que son las mujeres las más machistas o las antifeministas? La respuesta no. La respuesta es precisamente algo parecido a esto. Esto significa que las mujeres están en una situación de vulnerabilidad tal que, de hecho, muchas veces las iglesias, en según qué momentos, es la única respuesta. Hay otro elemento conservador importante, también, por cierto, apoyado por las iglesias, que se da, en este caso, muy claramente en Vox y en Bolsonaro, por ejemplo, menos en otras formaciones de extrema derecha, que es el negacionismo o el antimemorialismo, ¿no? El prior del Valle de los Caídos, Queipo de Llano, la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, en el caso, como conocéis, de Clemente y Carolina, ¿no? Este caso de Pamplona, bueno, pues se han hecho, que son una especie de monjes guerreros, ¿no? Que especie de células yihadistas al estilo católico, son, en cierto modo, los que se han ocupado
pues de salvaguardar en este caso pues los cadáveres de varias gente, ¿no? El caso de Queipo de Llano lo mencionaba porque está en una iglesia, el prior de Valle de los Caídos con el caso de Franco, bueno, de la Hermandad de los Caballeros Voluntarios. Pero bueno, más allá de la conexión con la iglesia del antimemorialismo, el antimemorialismo está apoyado en buena parte también en lo que son las instituciones del propio Estado español. Entre otras cosas porque no se ha hecho ninguna purga administrativa nunca. Esto es una cosa que tiene que ver también con Brasil. Brasil es de los pocos países en América Latina donde no ha habido ningún proceso de justicia transicional. Es decir, igual que en España. Nosotros tenemos jueces, hoy salía una noticia diciendo que un juez, bueno, hijo del almirante, no sé qué, un juez, no voy a entrar ahí en ese detalle, pero bueno, el juez que ha evitado o que va a evitar que se hagan las obras en el Valle de los Caídos para sacar el cadáver de Franco y tal. Bueno, pues es decir, tenemos un poder judicial que además de ser profundamente patriarcal, bueno, pues nunca ha actuado en realidad o en buena parte no ha actuado en lógica democrática, ¿no? Por eso es normal que hoy contra los catalanes o contra las mujeres existan guerras jurídicas o existan montajes judiciales. En realidad, el antimemorialismo, el negacionismo de las formaciones de extrema derecha, repito, no solamente se apoya en un pensamiento conservador que tiene que ver con las iglesias, sino que además se apoya en las propias instituciones del Estado. No sé si habéis leído a Abascal en algún momento cuando ha dicho «somos la voz de aquellos que tuvieron padres en el bando nacional y se resisten a tener que hacer una condena de lo que hicieron sus familias», de aquellos que no quieren que cambie el nombre de su calle por el fanatismo político de quienes quieren una España de memoria hemipléjica. Bueno, ya sabéis, además, los momentos regresivos que se están viviendo en Andalucía a cuento también de la memoria histórica. Por cierto, que Moreno Bonilla, como sabéis, citó a Lorca y a Blas Infante en su toma en su investidura, y mientras se comprometía pues, a defender a sangre y fuego el himno, la bandera y el escudo que diseñó Blas Infante, se negaba a sacarle de la cuneta en la que está arrojado gracias al franquismo. Además, también mencionó, supongo que para también agradecerle los servicios prestados, pues Antonio Machado, Pablo Picasso, Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez o María Zambrano. Es decir, que la cuestión de la memoria aquí, el negacionismo, que también se da, como digo, de otra manera, en otras formaciones de extrema derecha en Europa, pues es bastante evidente. Y repito este negacionismo, y yo hablaba ahora hace poco con María, que estáis sentados, sobre la importancia que tiene hacer una revisión del Poder Judicial, porque todo lo que estamos viviendo, muchas de las cosas que estamos viviendo, acusaciones falsas y manipuladas, persecuciones policiales, servilismo de la Fiscalía, prisiones preventivas que en realidad son cumplimientos extralegales de pena, supresión de los derechos de las personas presas, incremento desmesurado de las sanciones, todo eso tiene que ver también con esta lógica antidemocrática del Poder Judicial. Bien, como estoy obligada a dar una respuesta a esto, decía que a mi manera de ver el pensamiento feminista, un determinado pensamiento feminista podría servir como un dique de contención a esta extrema derecha caracterizada como he indicado hace un momento, ¿no? Y he dicho también, no cualquier pensamiento feminista. Claro, hay un pensamiento feminista que identifica la emancipación con la mercantilización. Ese pensamiento feminista pues no vale como un dique de contención a la extrema derecha, y más aún cuando esa extrema derecha, como en el caso de Vox, incluso ha renunciado a la retórica proteccionista para ser abiertamente neoliberal, ¿no? Hay un feminismo lobista, hay un feminismo institucional, hay un feminismo empresarial. Es decir, a mí ese feminismo pues no me interesa. No me interesa, me interesa como objeto de estudio, pero vamos, no es un feminismo en el que yo vaya a militar, y no me parece que sea un feminismo útil como dique de contención a este fenómeno. Pienso que el pensamiento feminista, que es un dique de contención a este fenómeno, es precisamente el que estamos viendo en las calles en estos últimos años, que es aquel que plantea la relevancia del cuerpo, la relevancia de la vulnerabilidad y de la dependencia, eliminando en este caso el estigma negativo de la independencia, la relevancia de la experiencia y la vivencia distintiva de las mujeres, que tiene que ver precisamente con esa vulnerabilidad. Cuando este feminismo pone el cuerpo en el centro, plantea la conciencia de la violencia, pero en un sentido, en un sentido que no apela, digamos, a la captura securitaria, ¿no? Es decir, en un sentido, digamos, que apela a otro concepto de seguridad muy diferente. Frente a la experiencia de violencia, las mujeres no plantean muros, o sea, no plantean estado de excepción permanente, no plantean políticas expulsivas, plantean precisamente
un concepto de seguridad o una necesidad de seguridad y estabilidad que tiene que ver con el derecho a la subsistencia y que tienen que ver, digamos, con evitar el colonialismo, evitar la explotación, evitar la opresión, es decir, otro concepto de seguridad muy diferente que no es el concepto de seguridad que está manejando la extrema derecha frente a supuestas amenazas, ¿no? Además, en segundo lugar, cuando se plantea el cuerpo en el centro o la contingencia del cuerpo y de la vulnerabilidad como algo esencial para generar un proceso de pensamiento, un proceso de transformación, se plantea también el cuerpo como una fuente de subjetividad y esto avala, en cierto modo, la apuesta de las mujeres por la diversidad sexual, que es uno de los ejes, digamos, uno de los ejes centrales en los que se apoyó o se apoya la extrema derecha, digamos, ejes centrales en los que se apoya, digamos, como opositor. El caso del autobús Hazte Oír, pues ya lo he mencionado antes, ¿no? Pero lo más interesante de poner el cuerpo en el centro es entender que el cuerpo es un objeto de cuidados, apelar con eso al deber de cuidar, al derecho a cuidar y a ser cuidado, y, es decir, a la interdependencia, al modo en el que nos necesitamos unos a otros, y además a la ecodependencia, es decir, al modo en el que necesitamos determinados recursos para el sostenimiento de la vida, lo que apela también a un modelo económico muy diferente al modelo económico neoliberal, que es eminentemente depredador y que no encuentra además ningún límite a la productividad y al crecimiento. Es decir, poner el cuerpo en el centro o pensar en el eje de la vulnerabilidad y la dependencia plantea ya, por definición, digamos, una contraposición a todo lo que digamos, descrito como rasgos propios de las extremas derechas. Diría que el feminismo, a partir de ahí, apela a otro imaginario de lo común. Es decir, si la extrema derecha plantea esa comunidad nacional, esa unidad interclasista bajo, digamos, la primacía nacional, apela a ese repliegue a las tradiciones, a las culturas propias, como una respuesta, en cierto modo, frente al desarraigo, frente al abandono, frente a la vulnerabilidad, frente a la ausencia de vínculo, el imaginario de lo común al que apela el feminismo es de signo completamente opuesto. Porque precisamente cuando se piensa en la vulnerabilidad, en lo que se piensa es en la protección de derechos sociales y de justicia social, que tiene que ver con la cobertura de necesidades básicas para el sostenimiento de la vida y no tanto con el incremento del consumo, digamos que es el modo en el que se han entendido las políticas sociales en el estado social o en el estado de bienestar al uso. Apela además a una idea de los vínculos que no, digamos, supera una vivencia lineal del tiempo, es decir, una idea de los vínculos que tiene que ver con la justicia intergeneracional, que tiene que ver con el pasado, con lo que debemos a otros, con la deuda de vínculos que hemos contraído con quienes nos han cuidado y, por lo tanto, desde ahí se puede construir un deber de recordar, un deber de la memoria y, además, apela, por supuesto, a los vínculos que hemos contraído también con las generaciones futuras, incluso a los vínculos que tenemos superando las barreras de la especie, es decir, con todo aquello que sirve para el sostenimiento de la vida y con todos aquellos seres no humanos a los que también debemos nuestro estar en el mundo, ¿no? De alguna manera, por tanto, esa idea, esa apelación a los vínculos es una apelación que ya lleva consigo una pretensión de recordar y una pretensión de deber, una pretensión de responsabilidad, ¿no? Si yo pienso en el cuidado como eje central, lo que pienso es que debo, digamos, a quienes me han cuidado y además debo yo también cuidar. Y, por lo tanto, repito, ahí hay una justicia intergeneracional. Cuando se apela al imaginario de lo común así entendido, se apela, por tanto, también, como decía, a la necesidad de cuidar, a las necesidades no cubiertas, que, sin embargo, nos cubren las mujeres migrantes, digamos, que están ahí en esa especie de cadena global de cuidados y que se ocupan de nuestros hijos y de nuestros dependientes cuando las mujeres del norte salimos a trabajar. Es decir, de alguna manera hay un proceso ahí, cuando uno piensa en el cuidado y en quienes cuidan, que tiene que ver también con una oposición
a los procesos colonialistas o a los procesos coloniales a los que alude o a los que apela la extrema derecha y, por lo tanto, se sitúa precisamente en un extremo opuesto. Podemos pensar también en que quienes cuidan son también las abuelas y ahí están también las deudas de vínculo y no solamente el deber de recordar, sino el deber de colocar, digamos, a otras generaciones en el lugar que le corresponde, ¿no? Por lo tanto, la respuesta que el feminismo da frente al desarraigo en el que nos ha dejado el neoliberalismo, la individualización, la fragmentación, la soledad, el abandono, frente a la ausencia de vínculo que nos ha generado una sensación de vulnerabilidad extrema, frente a la ausencia de un imaginario común, frente a la ausencia, digamos, de empoderamiento, de deferencia estratégica, de empoderamiento político, frente a la ausencia de identidad y de autoestima, frente a todas esas cosas, frente a la que está respondiendo o pretendiendo responder la extrema derecha, a mi modo de ver, el feminismo da una respuesta de signo completamente opuesto, pero sin negar, en cierto modo, el diagnóstico. A diferencia de otras respuestas que se han planteado desde otras formaciones políticas y de otras organizaciones sociales, repito, de carácter más bien socialdemócrata, que lo que hace es negar o ser conniventes, en cierto modo, con ese diagnóstico, o sea, negar ese diagnóstico o ser connivente con las causas que lo provocan. Yo creo que el feminismo no niega el diagnóstico, pero ofrece una respuesta distinta. Y, de hecho, diría que la política de lo común o el imaginario de lo común, y esto lo he explicado muchas veces, ¿no?, en el que se apoya el feminismo, tiene que ver con la radicalidad democrática, como también hace la extrema derecha, solo que en un sentido muy diferente, con la distribución o la redistribución de la riqueza, digamos, asumiendo que la tríada capitalismo, patriarcado y colonialismo es la tríada que nos ha dejado en esta situación, ¿no?, de desposesión violenta, con los procesos, digamos, identitarios y de reconocimiento que tienen que ver con los vínculos, con aquello en lo que nos reconocemos, con la descentralización y el autogobierno, que tiene que ver también con el reparto del poder y las competencias, y con la feminización de la política, entendida como otros procesos, digamos, políticos que se orientan a la composición de otros liderazgos, lo que llamaríamos liderazgos transformacionales. Es decir, que el imaginario de lo común al que apela el feminismo puede tener, digamos, una traducción política o puede componerse o puede derivar en una comunidad política que tenga como base esos 5 ejes. No me da tiempo a explicarlos, pero son 5 ejes que nos llevan a una comunidad política completamente diferente, de signo completamente opuesto a la comunidad política a la que nos vemos arrastrados por la extrema derecha o por las formaciones que se han aliado o que son cómplices de la extrema derecha en diferentes partes del mundo. Con esto termino, he dicho muchas cosas y un poco rápido, pero bueno, espero que ahora en el debate se puedan clarificar algunas. Muchas gracias. Muy bien, pues estupenda la intervención. Muchas gracias. Poco. Entonces vamos a hacer el debate como os he comentado antes. Si os parece, 3 o 4 intervenciones. Sí os pediría para la grabación y el streaming que aquellos o aquellas que queráis intervenir os acerquéis a la mesa e intervengáis utilizando ese micrófono. Y María Eugenia, cuando lo consideres oportuno, comentas o reflexionas sobre lo que planteen los compañeros. Pues empezamos. Sí. Vale, bueno, pues que sea una excepción. Vale. Bueno, pues ha estado muy bien tu intervención, María Eugenia. Aquí estamos tu frente y tal. Ha estado muy bien la intervención. Estoy totalmente de acuerdo en que el feminismo es una estrategia fundamental para, de alguna manera, desarticular esta iniciativa, ¿no?, de la ultraderecha, y que estoy también de acuerdo con que no cualquier forma de feminismo sirve. Sin embargo, me gustaría poner encima de la mesa la necesidad de establecer un diálogo compartido, porque las comunidades que son históricamente oprimidas... Gracias.
Esto no llega. Bueno, es igual. Es igual. Ahora sí. ¿Sí? Las comunidades que son históricamente oprimidas tienen bastante experiencia en lo que es el neofascismo porque se han intentado estrategias genocidas. Nos siguen a día de hoy en Europa y en España, sigue habiendo estrategias neofascistas que no son hechas por Vox, que son hechas por el PSOE. Es decir, el PSOE, por ejemplo, se niega a que las mujeres afro, las mujeres romaníes estén dentro de la ley de violencia de género o estén dentro de la ley de igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, para nosotras, todo este auge de los neofascismos que ahora las sociedades o los grupos un poco más privilegiados acaban de ver y acaban de ser salientes para ellos y que para nosotros forma parte de nuestra seriación histórica y política y legislativa, o sea, nosotros ahora mismo lo que vemos es que lo que es necesario es sentarse con las comunidades que han estado enfrentando de manera histórica y de manera sistemática este tipo de políticas para establecer un diálogo compartido, porque el diseño de una estrategia contra el auge de la ultraderecha sin contar con las comunidades que históricamente lo están sufriendo, pues seguramente sea una estrategia sesgada, ¿no? Y en cuanto al feminismo, para nosotras no es solamente la división entre mujeres y hombres, es que para nosotras la opresión colectiva tiene género y nuestros compañeros morenos no es que tengan más privilegios que nosotras, sino que son oprimidos de manera diferente y las tácticas de la ultraderecha son absolutamente diferentes. Por ejemplo, mientras a una mujer la esterilizan en el siglo XXI, pues a un hombre lo mandan a trabajos esclavos, por decirlo de alguna forma, y esto sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, simplemente es como poner la necesidad de poner encima de la mesa el establecer diálogos que sean compartidos. Si queréis un par de intervenciones más o si quieres contestar por damos un par de intervenciones más, ¿qué os parece? Sí. Hola, buenas. Quería darle otro enfoque distinto al que hemos oído hasta ahora al problema. Yo no pondría tanto el acento en una cuestión gremial, es decir, cómo cada sector de la sociedad ve el ascenso de la ultraderecha, sino cómo toda la sociedad realmente empieza a sufrir las consecuencias del ascenso de la ultraderecha, de tal manera que podamos unirnos los esfuerzos en contra de precisamente de ese movimiento que se está extendiendo rápidamente por toda Europa. Creo que el problema esencial no es la claudicación o la aplicación de las políticas socialdemócratas. La socialdemocracia responde de una forma determinada a los retos que tiene la Europa post-Segunda Guerra Mundial. La población lo acepta y nosotros hemos ido viendo cómo en España hemos ido aceptando la sociedad más avanzada, más progresista, precisamente esos planteamientos. El problema entonces no es la socialdemocracia, el problema es cómo la sociedad se va cogiendo a una serie de planteamientos que llega a un momento en que no funcionan y por lo tanto hay que revisarlos. Entonces yo no caería en esa dialéctica de los que se equivocan y los que no nos equivocamos, los que lo han hecho mal y los que lo hacemos bien, porque realmente eso nos lleva a la división. El problema es un reto muy importante que tenemos todos planteados y es cómo la sociedad, en vez de adquirir valores individuales, asume valores solidarios. Y eso es una cosa característica que ha inundado hasta la izquierda. Yo os tengo que recordar que durante la transición el Partido Socialista no existía en este país, existían los comunistas. Los comunistas desaparecen durante los años 80 y son reemplazados a nivel mayoritario por los socialistas, por el electorado socialista. Luego, realmente eso lo hemos vivido. Entonces, lo que hay que poner es una dinámica justamente que recupere planteamientos más allá de la socialdemocracia, pero siendo conscientes que los hemos asumido toda la sociedad. No podemos, pienso yo, caer en el error de que la responsabilidad es de unos, de una ideología determinada, etcétera, etcétera. Creo que
creo que es un error colectivo. Entonces, yo lo que plantearía precisamente es cuáles son las bases políticas, que es lo que me gustaría oír aquí en esta reunión, cuáles son las bases políticas que hay que desarrollar en Europa para realmente poder frenar a la derecha. Porque si es por las reivindicaciones que has planteado, muchas de esas reivindicaciones las está asumiendo lo que llamamos los partidos populistas de izquierda. Si el propio Podemos ha cogido alguna vez, yo he oído declaraciones de algunos dirigentes de Podemos o de gente cercana a Podemos diciendo que a lo mejor hay que volver a posiciones de reivindicación de la cuestión nacional. Porque lo que estamos viendo es que la gente empieza a demandar ese tipo de cosas. Luego, lo que hay que plantearse precisamente es cómo la izquierda pone un dique de contención a esos planteamientos, porque lo que está claro es que la gente empieza a tener miedo por la pérdida de calidad de vida, por el deterioro de nuestro desarrollo, etcétera, etcétera. Señores, eso fue las condiciones por las cuales vino el nazismo y el fascismo en la Europa de los 30, por el miedo que adquiría la población, las clases populares y las clases medias. Luego, en definitiva, creo que hay que hacer un ejercicio creativo más allá de una cuestión corporativa de un sector de la sociedad, se llame feminismo, se llamen movimientos minoritarios, que por supuesto estoy de acuerdo con esas reivindicaciones o con esas situaciones, porque son ciertas, pero creo que es muy importante poder aunar una política colectiva de todos los grupos en contra de eso y ver sobre qué bases hay que construir eso. Y yo creo que no es plantear que una ideología feminista o una ideología obrerista son la solución. Pienso que la cosa es bastante más complicada y más de unión de fuerzas que no de acoger una determinada ideología. Y creo que además no están los principios establecidos, hay que desarrollarlos. Llevamos 4 años con un movimiento popular en base a Podemos. ¿Qué hemos avanzado en esos 4 años? Evidentemente, estamos en las instituciones, están influyendo, etcétera, etcétera. Pero a nivel social, a nivel colectivo, nos falta mucho más camino. Eso es lo que yo creo que tendríamos que trabajar y desarrollar. Gracias. Una tercera intervención. Os pediría en cualquier caso un pelín de... No, tranquilo, no pasa nada, no. Pero aprovecho que el persona pasa por la llave para pedir un poquito de autocontención. Que vengáis alguien, ¿eh? Eso estoy tocando esto. Si no hay ahora mismo otra intervención, damos la palabra a María Eugenia y seguimos con el debate. Sí. Bueno, respecto a lo que has dicho, estoy muy de acuerdo, claro. No puedo no estar de acuerdo, pero yo es que creo que hay un feminismo que ahora es muy consciente de eso, ¿no? Y por eso hacía unas distinciones. Ha habido un feminismo muy homogeneizante, muy plano. Bueno, Nancy Fraser lo ha destacado por activa y por pasiva en estos últimos tiempos, no ese feminismo del 1%. Yo también he intentado aludir a eso un poco brevemente, ¿no? Que claro, que ha opacado, ha ostracitado pues todas las diferencias. Esto el propio feminismo es muy consciente desde hace tiempo, ¿no? Y esto está claro. Cuando yo planteaba la relevancia del cuerpo, aunque es una forma de decirlo, planteaba la relevancia del cuerpo como fuente de subjetividad, porque de hecho el cuerpo es todo, o sea, el cuerpo es muchas más cosas, ¿no? Aquí se puede pensar en lo trans, o se puede pensar en lo queer, o se puede pensar, pero bueno, podemos pensar también precisamente en todos los elementos de racialización, ¿no? Y evidentemente cuando hablaba de la cuestión de las mujeres migrantes, pensaba en el feminismo postcolonial o decolonial, ¿no? O sea que yo creo que hay un feminismo que se ha revisado mucho y que está muy, muy, muy por la labor de ir en esta dirección que tú indicas, ¿no? Cuando Fraser o Arrucha o tal hablan del feminismo del 99%, bueno, pues yo creo que están pensando en eso, ¿no? Sin llegar, por decir, a la pulverización, que yo eso no estoy, vamos, no lo suscribo, la pulverización del colectivo mujeres, donde también hay feministas, pero sin llegar a eso, claro, establecer, como tú dices, canales
digamos, de comunicación es evidente. Y además haces alusión a otra cosa muy importante, que yo también he aludido muy rápido, que es cómo la epistemología feminista es completamente otra. La epistemología feminista se basa en la experiencia en buena parte, no solo. La experiencia en sí misma no nos dice nada. Es la experiencia racionalizada, la experiencia filtrada a partir de debates y de diálogos con los otros. Pero claro, la vivencia, aquello de la experiencia es la madre de la ciencia, eso es mentira porque no hay, vamos, la mayor parte de la ciencia se ha construido al margen de la experiencia, al menos en los ámbitos sociales clarísimamente. Entonces, bueno, la experiencia y la vivencia de las mujeres es importante, por lo tanto, claro que es importante la vivencia victimizante de determinados grupos, a los que hay que dar una voz protagonista. Yo eso lo veo clarísimo, ¿no? Y creo que el feminismo es consciente de esto, o sea que, pero bueno, está bien el apunte, ¿no? Para que quede todavía más claro, ¿no? Y me parece muy bien. Y en relación a la socialdemocracia, a ver, dos cosas. Una, yo no digo que los socialdemócratas han generado esta monstruosidad, ¿no? He dicho que han contribuido por connivencia o por ambigüedad o por falta de contundencia a su aparición y crecimiento, a su reaparición y crecimiento. Como tampoco he dicho que el feminismo lo sea todo, he dicho que es uno de los diques posibles de contención y también apurando, como acabo de indicar, y delimitando muy claramente qué tipo de feminismo, ¿no? Pero sobre la socialdemocracia sí quiero decir que hay una responsabilidad que además yo, vamos, veo clara, ¿no? Y si uno piensa en los partidos socialdemócratas europeos, incluso aunque piense en el Partido Socialista, o sea, si uno lo quiere como aterrizar mucho, es evidentísima la ambigüedad que estos partidos han mantenido, por ejemplo, respecto de políticas migratorias. Incluso ahora mismo estamos hablando de un Partido Socialista revisado que gobierna con el apoyo de Podemos y que tiene a Marlaska en un lugar estratégico y ha hecho aparentemente o únicamente o casi únicamente gestos en relación a la política migratoria. Lo digo por no irme más lejos, ¿no? Pero vamos, que los CIES, las concertinas, todo esto, bueno, la cuestión, por ejemplo, de la Iglesia Católica, si queremos hablar de elementos a los que he aludido antes, ¿no? La ambigüedad con la que se ha gestionado la relación del Estado con la Iglesia Católica, por no decir, vamos, la connivencia total y absoluta del Estado con la Iglesia Católica, empezando por los acuerdos de la Santa Sede, terminando por los colegios concertados, segregados, y etcétera, 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 pues me parece que ha sido también bastante clara. La cuestión de la memoria, ¿cómo se ha abordado la cuestión de la memoria en España? O sea, no sé, la ley de memoria histórica, es eso todo. Y aún estamos discutiendo el nombre de las calles. O sea, es que estamos hablando de una situación, de un país, ¿no?, con un nivel de desaparecidos enorme, ¿no?, y con gente, bueno, que ahora de repente ha habido una especie de ráfaga de fosas y ahora en los 5 minutos últimos vamos a sacar a Franco y a todo el mundo de todas las cunetas en 4 minutos cuando no hemos hecho antes ni siquiera la labor de hacer un diagnóstico como, por ejemplo, no se ha hecho ni siquiera en Madrid, ¿no? Es decir, que estoy hablando simplemente de ejemplos muy palpables para que se vea, bueno, que yo creo que ha sido muy mojigata la socialdemocracia, ¿no? Todo esto, además, si pensamos, por ejemplo, en los ejes de la comunidad política que a mí me gustaría que se articulara frente a la extrema derecha, pues también diría que los socialdemócratas no se han situado exactamente ahí. Las políticas sociales que los socialdemócratas han impulsado, en buena parte, como he dicho también, han ido orientadas más a incrementar el consumo y, por tanto, la productividad y el crecimiento que la satisfacción de necesidades básicas. La política de la vivienda es un ejemplo. Es muy diferente pensar en la vivienda como un bien de necesidad, de primera necesidad, que pensar en la vivienda como un bien de consumo, ¿no? Es muy diferente articular una política social en el sur de España para que la gente se calle, se desempodere, hacer una política social que sea favorable precisamente al empoderamiento. Por eso la gente con buen criterio en el sur de España se pregunta ¿qué quieren los catalanes, qué quieren los vascos si son ricos? Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente el pensamiento, digamos, que se ha instalado es el pensamiento de que cuando tú ya tienes acceso a los bienes de primera necesidad, pues ya no tienes nada más que pedir, tú ya tienes que estar ahí calladito y contento, ¿no? Es decir, ¿qué reflexión se ha hecho, por ejemplo, sobre el derecho a la subsistencia en estos espacios socialdemócratas? No hablo ni siquiera de una renta básica, hablo del derecho a la subsistencia seriamente. ¿Qué, por ejemplo, sobre la función social de la propiedad privada? Es que vamos a ver, es que la propiedad privada, claro, si no tocamos la propiedad privada, ¿cómo vamos a articular un derecho a la subsistencia?
¿Cómo vamos a hacer justicia social y a repartir la riqueza y articular políticas sociales si no tocamos la propiedad privada? Si pensamos que un tipo o una organización o una empresa que accede a la propiedad mediante la actividad especulativa tiene una propiedad legítima, cuando esa actividad especulativa no se orienta nunca a la función social ni a la protección del bien común, que es lo que dice la Constitución, no estoy diciendo nada revolucionario. Pero claro, es que si tú no tocas la propiedad privada, ¿qué propiedad privada han tocado, perdónenme, los partidos socialdemócratas? O sea, ¿dónde ha estado no sé, más bien han sido conniventes con la actividad especulativa. Es que han trabajado en muchos casos incluso personalmente para ella. Entonces, claro, esto, ¿cómo se va a repartir? Se va a hablar, como he dicho antes, si hablo de una comunidad política aspiracional en la que lo que quiero es un reparto de la riqueza para cubrir necesidades básicas porque estoy pensando en la vulnerabilidad como eje, ¿cómo no voy a tocar la propiedad privada? ¿Cómo no voy a hacer un pensar sobre la propiedad privada? No, porque no se hace ningún pensar. Es decir, que esto, y no estoy hablando de la propiedad privada sobre una vivienda, estoy hablando de la propiedad privada que no se orienta a la función social ni a la protección del bien común, que es la mayoría, es decir, la de los grandes oligopolios. ¿Cómo se van a articular políticas sociales favorables a la satisfacción de necesidades básicas si uno está en contra de la remunicipalización de los servicios básicos? Si uno piensa que el derecho al agua no puede ser un derecho humano, si uno piensa que es que las fuentes energéticas pueden ser privadas. Es decir, claro, pero si uno piensa así y encima trabaja para los oligopolios que se dedican a eso, no puede estar nunca verdaderamente en la comunidad política de la que estoy hablando yo. ¿Estos señores son de extrema derecha? No son de extrema derecha, pero estos señores facilitan a la extrema derecha una salida neoliberal. Es decir, que esto a mí me parece muy claro, vamos, no sé, yo a los hechos me remito, como diría aquel, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la descentralización del poder, yo he dicho también que la comunidad política, digamos, en la que está pensando el feminismo es una comunidad descentralizada, entre otras cosas, esto no lo he explicado, pero claro, porque el principio de autonomía en el que se apoya el feminismo es un principio de autonomía muy revisado, que tiene que ver con las relaciones humanas, que es lo que llamamos un principio de autonomía relacional, pues tiene que ver con los vínculos. Si las cosas tienen que ver con los vínculos, tienen que ver con el que está al lado, con el que está al otro lado, y por lo tanto con lo que le debo o lo otro me debe, y por tanto con identidades colectivas, con intereses colectivos y con comunidades conformadas. No necesariamente de forma excluyente, por supuesto que no. Tampoco no estoy hablando de sentimientos patrióticos inflamados, estoy hablando de comunidades que se reconocen como comunidades que conviven, que conviven, que tienen bienes comunes compartidos, que reconocen esos bienes comunes, que quieren gestionar los bienes comunes locales que tienen a la mano, de los que depende su subsistencia y la sostenibilidad de su vida. En fin, estoy hablando de una cosa muy de sentido común. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué ha hecho los partidos socialdemócratas en relación a la descentralización del poder político, que tiene que ver con la descentralización de competencias? ¿Qué es lo que permite a esas comunidades precisamente definir y gestionar sus propios bienes comunes? ¿Qué? Nada. Básicamente nada. Todo lo contrario. Navegar en contra. Hablamos de federalismo, hablamos tal, pero ahora somos federales, ahora somos federalistas, ahora somos confederales, ahora vamos a cara, ahora desde Santillana en adelante, 14.000 millones de fórmulas, todas para acabar apostando por la aplicación del 155. Bueno, pues ya está. Es decir, que ya está todo hecho, ¿no? Entonces, la cuestión es, a ver, la comunidad política a la que yo me estoy refiriendo cuando hablo de una comunidad política de vínculos, una comunidad política que se apoya en la vulnerabilidad y en el cuidado, donde haya una cultura de la responsabilidad que vaya más allá incluso de la simple de la vivencia lineal del tiempo, es decir, que tenga que ver con los de atrás, con los de adelante, donde haya memoria, donde haya responsabilidades contraídas. Claro, esta comunidad política es la opuesta a la comunidad que define o diseña la extrema derecha, pero responde a problemas a los que no ha respondido la socialdemocracia y que en muchos casos ha contribuido a generar o a magnificar. Y, por tanto, no puedo decir que la socialdemocracia es una respuesta. O sea, no me parece que lo sea o que lo pueda ser. ¿Es el feminismo la única respuesta? Por supuesto que no. Patri ha estado hablando de otras alternativas. Se puede uno pensar, en el caso, por ejemplo, de América Latina, he aludido a Bolsonaro porque es el epítome, pero vamos, uno puede pensar perfectamente en el movimiento sin tierra o puede pensar perfectamente en la articulación, en el modo de relación que se articula desde los movimientos indígenas, desde los pueblos indígenas, según cuáles. Uno puede pensar en articulaciones
por ejemplo, tan descentralizadas del Estado como las que se han articulado muchas veces en Brasil, en Colombia, a partir de lo que se llama el pluralismo jurídico, es decir, donde hay prácticas culturales, digamos, distintas y en colisión que, sin embargo, son permitidas jurídicamente, tienen un espacio político y jurídico en las propias constituciones. Uno puede pensar, aunque después no se haya desarrollado, ¿no?, en la concepción del agua que se ha reflejado en las constituciones llamadas de tercera generación, como el caso de Bolivia o de Ecuador, donde se dice claramente que el agua no puede ser un bien privado. Es decir, claro que hay más respuestas. Es decir, que el feminismo es una respuesta que a mí me parece interesante, entre otras cosas porque yo soy feminista, pero claro, me parece también interesante. Yo voy a Latinoamérica continuamente a dar clases, conferencias y tal, y veo en Latinoamérica muchísimas respuestas, muchísima capacidad de reacción. O sea que, por tanto, no es la única, ¿no? Ahora sí veo que hay quien no puede ya ofrecer respuestas. O sea, que simplemente su tiempo para ofrecer respuestas, a mi modo de ver, se ha acabado. Ahora bien, ¿pueden hacer un transformismo? Claro, siempre pueden salir del error. Pero estar en el lugar en el que han estado, si con eso quieren frenar a la extrema derecha, lo veo complicado. Eso es lo que puedo decir, ¿no? Tampoco con esto quiero establecer, también un poco por disolver pues ese malestar que puede generar, como esto que has dicho, ¿no?, antes del corporativismo, de las divisiones. O sea, yo quiero disolver eso porque, entre las cosas más, el feminismo o este tipo de respuestas son accesibles a todos los seres humanos, vamos. Es decir, que no dividen a la sociedad, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Vulnerables y dependientes somos todos y todas y en todos los momentos de nuestra vida, no, aunque unos más que en otros, en todos los momentos de nuestra vida. Por lo tanto, reconocernos como vulnerables y reconocer que el cuerpo tiene cosas que decir, que puede ser un motor en el cambio de la historia, la contingencia de un cuerpo, ¿no?, puede cambiar cosas. Pues esto es algo que pueden reconocer hombres y mujeres, vamos. No excluye a nadie, todo lo contrario. Es precisamente lo más incluyente. Si algo nos hace iguales son las necesidades, precisamente. Las capacidades y los méritos son los que nos hacen desiguales. Así que no hay nada más incluyente que hablar de la vulnerabilidad y de las necesidades insatisfechas, ¿no? Muy bien, abrimos otro turno. Quería Julián, y si hay algún otro compañero o compañera que quiera hablar, levanta la mano. Sí. Sí. Le agradezco por la acción. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Me ha parecido muy interesante tu exposición. Es más, yo creo que el feminismo no solamente es uno de los pilares para parar la extrema derecha, sino también para modificar el modelo, ¿no? La extrema derecha es una amenaza, pero hay cosas todavía más amplias en las que está incluida la extrema derecha, que son las que hay que cambiar. Y yo creo, me voy a centrar más en el breve momento que dedique a contaros esto, me voy a centrar más en el caso de España, ¿no?, que le conozco más que en el de Europa, pero evidentemente todos sabemos lo que está pasando en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Aquí nosotros tenemos una extrema derecha particular, ¿no?, porque somos muy particulares. Aquí hemos sido, como sabéis, el único país de Europa que tuvo una dictadura, ¿no?, una dictadura franquista, ¿no?, que yo creo que es una especie de fascismo peculiar también, ¿no?, y que se fue de rositas y que no hubo ningún tipo en la transición de depuración, como has comentado antes. Eso afecta al Poder Judicial, a la policía, a muchos órganos del Estado. Y eso supone una incidencia especial en la represión sobre la gente aquí, ¿no? No digo que no lo haya en el resto de Europa, pero no al nivel del nuestro. Nosotros también tenemos el honor de tener 100 y pico mil personas todavía tiradas en las cunetas, ¿no? O sea, son cosas que nos hacen distintos, por desgracia. Entonces, yo creo que el movimiento feminista es fundamental. Yo la única esperanza que veo en este momento a corto plazo son las mujeres y los pensionistas, ¿no?, para mover un poco esto, ¿no?, porque lo demás estamos más o menos como pollos sin cabeza, ¿no? Pero para eso, compartiendo lo que dices,
y lo que ha dicho antes la compañera, hay que tener en cuenta a determinados colectivos para conversar con ellos, para comunicarlo, para poder articular algo. Sí creo, estoy de acuerdo con Eduardo, en que vamos a ver, ¿cómo lo diría yo? La socialdemocracia que hay ahora, la evolución que ha habido en los partidos socialdemócratas en Europa, no es la que vimos después de Bretton Woods, ¿no? No es la de los Palme, ¿no? Entonces, ha ido degenerando y ya se llama socialdemocracia, podría llamarse cualquier otra cosa. Lo que tenemos es un socioliberalismo, o como queramos llamar, que ha aceptado las reglas de juego del mercado, los ha entregado plenamente y ha perdido identidad. Evidentemente, son culpables de muchas cosas, ¿no? Pero, y no son la solución, pero hay que conseguir una integración más amplia. Las mujeres pueden hacer mucho, son imprescindibles, pueden aportar grandes cosas y tenemos que estar todos juntos, pero hay que ir aglutinando mucho más colectivos y más sensibilidades para poder cambiar, no solo frenar a la extrema derecha, ¿no?, sino frenar también el deterioro absoluto del modelo, ¿no?, que ya es absolutamente inaceptable y nos viene más. Y tened en cuenta una cosa y termino, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar no solamente con actitudes, con legislación de extrema derecha, nos vamos a encontrar con grupos actuando cada vez más por las calles, ¿no? Ya lo han hecho antes y no se visibilizaba. Y no se visibilizaba, entre otras cosas, porque había jóvenes antifascistas, ¿no?, que les plantaban cara. Y a algunos les nos parecería un poco excesivo, ¿no?, pero son los que impedían que agredieran a inmigrantes, que a alguien en un cajero lo quemaran, y estaban en esa pelea. Y con eso se han comido unos marrones de miedo. Esa juventud está ahora desarticulada, ¿no? O sea, hay dos generaciones que se han quedado casi perdidas. No quiero decir que no haya gente comprometida, que las hay, ¿no?, pero no tienen la brega de lucha que han tenido gente que ya tiene 35 años o 40, que son los que han tenido juicio de todo tipo y la han perseguido y que lo siguen persiguiendo. Entonces, tenemos que apoyar a esa gente también, porque si no, no van a comer. Porque no vamos a tener ningún apoyo por parte de las instituciones. Gobierne PSOE y si gobiernan los otros en absoluto. Porque todo el mundo se pone de perfil, porque la policía es la del Estado. Y la policía del Estado, habrá gente que se salve, con todos mis respetos, pero es una policía que es cómplice y además que trata distintamente a un fascista que a un antifascista. Solamente era eso. Carlos. Sí, muy brevemente. Obviamente el caso de la extrema derecha española es distinta, tiene matices diferentes o rasgos distintos a los que puede presentar la extrema derecha europea por razones históricas que se han comentado aquí. Pero el aspecto fundamental para que la extrema derecha esté apareciendo con esta fuerza es porque realmente de manera colectiva se percibe claramente que el diseño de las clases dominantes, de los grupos dominantes, ha presentado y va a presentar en el futuro unos niveles de violencia extremadamente altos y va a presentar unos niveles de disciplinarización social y va a presentar unos niveles de utilización, digamos, de los recursos sistémicos digamos, del modelo económico y del modelo social de una enorme virulencia. Entonces, ese espacio que yo estoy de acuerdo con María Eugenia, la socialdemocracia ha abierto de una manera bastante, en fin, despreocupada, en tanto que ha sido artífice de una gestión muy dura de la crisis y ha sido antes un gestor muy avezado de una imposición del modelo neoliberal con toda la fuerza durante los 80 y la década de 1980 y de 1990, y después, obviamente, ha abierto un espacio de gestión de lo social muy duro, que las élites, si lo vemos a escala europea, están dispuestos a endurecer todavía más. La izquierda, la extrema derecha, en parte, una de las razones por las que aparece es porque realmente percibe que esa gestión autoritaria de la crisis va a proseguir. Ellos van a cambiar, o la extrema derecha pretende cambiar determinados aspectos, básicamente la gestión de los flujos migratorios, pero no solo, pero evidentemente saben que hay esa gestión autoritaria de lo social. No es que vaya a ser una reedición del viejo fascismo o del autoritarismo fascista, va a ser las nuevas gestiones, las nuevas relaciones de producción
capitalistas en versión neoliberal que van a extremar niveles de injusticia, de desigualdad, de exclusión, de precariedad, de vulnerabilidad que nadie pretende echar para atrás. Este es el entorno, el microentorno en el cual la extrema derecha puede aparecer con su discurso, digamos, analizado de o declinado de esa forma. Y la segunda cuestión que me parece súper importante es que realmente el proyecto por parte de la izquierda tiene que ser suficientemente holístico, suficientemente antisistémico y suficientemente ambicioso como para que políticamente aparezca un conjunto de dinámicas que realmente sean capaces de bloquear de manera drástica cuáles son estas nuevas formas de gestión de lo social, de gestión económica, de gestión de la precariedad laboral, etcétera, 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 etcétera. Si no hay una alternativa creíble por parte de la izquierda que es capaz de leer en términos, digamos, realmente antisistémicos y con un proyecto político realmente multidimensional, multiescalar, que aglutine toda la riqueza o el máximo de la riqueza social y de la inteligencia social que está ahora en el, digamos, posiblemente movilizables del movimiento feminista, todo lo que ha comentado María Eugenia, es muy difícil que se cree un entorno en el cual esa respuesta pueda tener una entidad política tal como para neutralizar la extrema derecha y neutralizar este bloque dominante que está imponiendo y abriendo estos espacios. Y ese proyecto será político. La extrema derecha aquí en España, yo creo que, digamos que como una amenaza fascista, yo creo que es mucho más débil que otras que ahora mismo hay funcionando en Europa. El componente, digamos, de crítica cultural, en el caso de la extrema derecha española, es mayor que el gran proyecto de disciplinización social o el gran proyecto de una gestión autoritaria de lo social. Pero hay un proyecto por parte de la izquierda que realmente oponga un contraproyecto muy, muy fuerte a esta gestión autoritaria de la crisis y de lo social, o realmente la extrema derecha se mezclará con los elementos más reaccionarios de la socialdemocracia y de los aparatos estatales en un diseño muy, muy agresivo en los próximos años, en mi opinión. Sí, la compañera, y le damos la palabra si quiere. Bueno, gracias por tu intervención. Lo primero, y bueno, yo sí que quiero apoyar que el feminismo es una respuesta a la extrema derecha con un caso muy práctico y es lo que ha pasado hace una semana, bueno, ni llega, en unas calles aquí al lado, en Argumosa 11, y cómo la extrema derecha ha utilizado, por ejemplo, el problema de la vivienda para presionar como si fueran movimientos ocupas que quieren ocupar casas de vivienda habitual, o cómo se quiere expropiar la segunda vivienda cuando no es el tema. Y cómo, por contra, ha sido el feminismo, porque son muchas, la mayoría que están en la plataforma afectadas por la hipoteca o sindicato de inquilinos son mujeres y cómo han puesto sus cuerpos para defender un común. Entonces, claro que el feminismo es una respuesta a la extrema derecha. Y luego el compañero también ha dicho que el movimiento antifascista está como bajando o que los jóvenes no están tan fuertes en ese movimiento antifascista. No es que esté bajando, es que el feminismo es tan transformador que la respuesta de modelo es distinta. No es una respuesta confrontativa del tú a tú, es una respuesta intentando cambiar el modelo. Y precisamente apoyándonos en el cuidado y en el cuidado de los demás y las compañeras, por ejemplo, en la vivienda, es una política antifascista también. Lo que pasa es que el modelo es distinto. Ya, está. Qué buenas alumnas tengo. Bueno, respecto de la primera intervención, por darle un poco de esperanza, bueno, ya ha dicho Aurora algunas cosas, pero yo, cuando decías esto de hay generaciones no perdidas o que cuando lleguen estos procesos, digamos, tan violentos en las calles, quizás no haya personas preparadas para dar una respuesta. Yo es verdad que siempre tiene uno ese temor, ¿no? Pero pienso en el feminismo y en las mujeres jóvenes articuladas, pienso en los jóvenes articulados ahora para el 15 de marzo alrededor de algo tan absolutamente despreciado durante años y décadas como es la cuestión del cambio climático y todas las preocupaciones de carácter ecológico. Veo a las mujeres de la PA y veo a las mujeres y hombres de la PA y muchos de ellos jóvenes. Veo en Cataluña las resistencias organizadas donde son muy intergeneracionales, en los CDRs, en esto y lo otro. Es decir, veo en América Latina las resistencias organizadas frente a Bolsonaro, he visto las mujeres organizadas frente a Trump. No sé hasta qué punto hay
evidentemente lo que viene, como también decía Carlos, ¿no?, es tan potente que uno una ve eso y dice, uy, esto nos van a desarticular en 5 minutos, ¿no? Pero bueno, a ver, hay alguna esperanza ahí, ¿no? Existió el 15M, bueno, ahora existe el 8M y existe un 15M que no es de mayo, sino de marzo y habrá más fechas, ¿no? Y con lo que dice Carlos, sí estoy de acuerdo en una cosa muy interesante. Bueno, él siempre dice cosas interesantes, pero vamos, lo último que ha dicho me parece esencial, que es de qué manera si uno no se articula, no articula una respuesta políticamente organizada a la extrema derecha acabará asimilándose a los sectores más reaccionarios del poder establecido. La foto de Colón es un caso claro de eso. La extrema derecha ha escorado al Partido Popular, no voy a decir escorado, pero ha descubierto las partes más, por decir, las partes más vergonzosas de Ciudadanos y de su propuesta socioliberal, y mucha gente en el Partido Socialista, y no hablo de votantes, sino de políticos, hubieran querido estar ahí. Y de hecho, los García Page y otros tantos declararon abiertamente y declaran abiertamente querer gobernar con Ciudadanos. Esto significa que la extrema derecha penetra de una manera bastante natural en las estructuras establecidas, entre otras cosas, como decía antes, porque no ha habido purga y porque no ha habido limpieza de tales estructuras, pero además en las formaciones aparentemente, por decir, saneadas o aseadas que teníamos hasta ahora. Y esto sí me parece que es importante, porque el PSOE que está gobernando, hay que recordar a cuánta gente del PSOE representa, a cuánta gente del partido ha conseguido cautivar, cómo ha llegado Sánchez ahí, cuánta gente tiene apoyándolo en el grupo parlamentario suyo en el Parlamento. A ver, y hablamos incluso de un PSOE bastante paniaguado y bastante de gestos, pero es que lo que hay debajo es claramente un PSOE proclive a pactar con las derechas. Esa es la verdad. O sea, la verdad porque lo dicen ellos. No lo estoy diciendo yo, que lo dicen ellos, vamos. O sea, y Susana Díaz, pues es un caso, y Fernández Vara es otro caso, y representan, bueno, pues a mucha gente en España, ¿no? Y si no mucha gente, votos con mucha intensidad. Es decir, votos que valen mucho. Y bueno, muy de acuerdo, claro, con lo que ha señalado Aurora, que tiene que ver también con lo que comentaba de la importancia del cuerpo, la interdependencia, la ecodependencia y la importancia del elemento del cuidado por lo que hace a los comunes, ¿no? Es verdad que son las mujeres las que están liderando fundamentalmente la resistencia frente al expolio de los comunes, tanto en Europa y España como en América Latina. Es decir, que Berta Cáceres es un icono, pero es un icono de una lucha frente a las extractivas, frente a la minería, frente al agronegocio, que están liderando fundamentalmente o en muy buena parte las mujeres. Precisamente por eso, o entre otras cosas por eso, estos partidos y estas formaciones se han apoyado en los sectores más conservadores de carácter antifeminista que criminalizan a las mujeres o las quieren aplicar contra ellas técnicas expulsivas. Entonces, esto me parece que es una muestra, ¿no? La virulencia con la que nos atacan no es más que proporcional a la potencia de cambio que representamos. Y, por tanto, a más virulencia, más potencia de cambio. Yo creo que ahí está una de las claves. Repito que aunque soy feminista, no soy una hooligan y veo otras resistencias también, articuladas alrededor de otros ejes, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del eje de la tierra o de, bueno, que como decía antes representaban pues algunos pueblos indígenas o incluso el campesinado, no solamente los pueblos indígenas, incluso el campesinado organizado en América Latina, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno, yo creo que hay esperanza. No quisiera además cerrar la participación esta con una visión negativa y poco esperanzadora, ¿no? Sí. No, que no cerramos. Como no sabía si había más. Vale, quería. ¿Tú querías hablar? Hay 3 o 4 intervenciones. Yago, ¿querías hablar? Sí. Y el compañero también. Y tú, bueno, pues en orden, ¿no? Pasar por taquilla.
procurar... Hacemos las 4 juntas y respondo breve. Vale. Sí, procurar no alargaros mucho porque ya no queda mucho tiempo para que pueda hablar más personas. Vamos a ver, yo creo que ninguno de los que estamos aquí pensamos que de verdad pueda ganar el tripartito, de los fachas. No lo creemos, porque si de verdad lo pensáramos, estaríamos temblando. Porque yo no estoy de acuerdo que en España hay una extrema derecha y una derecha. Es verdad. Algunos tiemblan. No, yo lo estoy pensando ahora, antes no. No creo que tengamos una extrema derecha y una derecha. Tenemos una derecha casi extrema. Es decir, no hay tanta diferencia entre unos y otros. Si de verdad ganan, dirán, ya tenemos los votos para mandar y ahora agarraros. Lo primero que van a hacer, entre otras cosas, es ilegalizar, por supuesto, a los partidos nacionalistas de Esquerra y del otro lado, y después ilegalizar o empezar a acorralar a Podemos y a los movimientos feministas y a todos. Y eso de que ahora somos muchos y muy valientes, seremos muchos y ojalá que muy valientes. Pero como de verdad empiecen a mandar, acordamos los mayores que estamos lo que pasaba antes, a ver qué cara nos va a quedar a todos. ¿Quién va a salir a dar la cara? Muy pocos. O sea, que es que de verdad no nos creemos que puede pasar, como no creíamos que iba a pasar en Andalucía y la gente no fue a votar porque no iba a pasar nada en Andalucía. Y ahora, si yo estoy casi convencido que es imposible que ganen, pero ¿y si ganan? ¿Qué hacemos después todos? ¿Y por qué no hacemos algo antes? Uy, sí, Yago y luego el compañero o a la inversa. Y también la compañera que quería intervenir. Hacemos ya una ronda de todas las personas que quieren intervenir. Le damos la palabra a María Eugenia. Genial, gracias. Intento ser rápido. Lo primero, gracias por la charla de intervención. Ha estado genial y por la organización, Fernando, la oficina. Yo quiero tirar un poco a ese matrimonio entre el neoliberalismo y el fascismo, entre la extrema derecha, ¿no? Que yo creo que está claro como que está claro que ese matrimonio existe, pero yo sigo sin todavía pintar qué es lo que les une, ¿no? O sea, todavía me cuesta. Yo tengo mis teorías, pero quiero escuchar las tuyas, ¿no? O sea, estamos viendo como a Bolsonaro, por ejemplo, o a gente como Trump, efectivamente, el neoliberalismo, ya no sé si llamarlo neoliberalismo, directamente el gran capital es quien le está, ¿no? Porque de neoliberales ya no les queda nada, ¿no? El gran capital es quien está impulsando este tipo de candidaturas, de presidencias, etcétera, de pura extrema derecha, ¿no? Entonces, yo lo que quería pintar en él es mirar en el futuro y también podríamos mirar en el caso español de qué va a hacer el neoliberalismo. ¿Qué crees tú que va a hacer el neoliberalismo en este momento? Porque yo creo que ¿tú crees que puede haber un momento que se le vaya de las manos y digan, joder, el fascismo se nos ha ido, queríamos que lo controlábamos, pero ya no lo controlamos, ¿no? Hay cosas como lo que hace Trump, ¿no? Que dice que de repente parece que sea una especie de proteccionismo, pero al final no es más que bajarle los impuestos a sus empresas y joder a otros países con una guerra comercial, ¿no? O sea, que sí que hacen unos amagos de que ese supernacionalismo que tiene, ¿no? Y algo que pasa aquí también en Vox, que parece que pueda acabar con el libre comercio, con el libre mercado, con la ley de competencia incluso, ¿no? Que puede ser todo fachada, que yo creo que es fachada, pero quería saber tu opinión. De hecho, en esta semana yo creo que hay un caso que a mí me está haciendo pensar mucho y es que estamos viendo cómo el ABC le está metiendo hostias a Ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que ahora esa muletilla liberal que era Ciudadanos del partido de derecha clásica ya parece que igual ya no les hace tanta falta? ¿Qué pasaría si Vox pasa a ser esa gran muleta del Partido Popular y a gobernar esa derecha, ¿no? O sea, ¿crees que seguirán yendo de la mano? Y ya que la charla era ¿qué podemos hacer como esto? Pues, ¿qué se puede hacer para prevenir? O igual, ¿qué podríamos hacer entre esas fisuras o en esas pequeñas grietas que pueda dejar ese matrimonio igual fallido? ¿Sí, el compañero? Primero de todo, muchas gracias, María Eugenia, como siempre muy iluminadora. Y segundo, yo quería plantear algo que me ha preocupado siempre. Ya no solo, quiero aprovechar que tenemos una profesora de filosofía del derecho, ya no solo sobre el concepto de derecho, sino de dignidad, ¿no? Vemos cuando empezaron las declaraciones de derechos, la Declaración del Buen Estado de Virginia y sobre todo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano,
que en su segundo artículo decía que el objetivo de toda asociación política era la defensa inalienable de los derechos del hombre, y que estos derechos eran la libertad, la seguridad, la propiedad privada y la resistencia a la opresión. 2 años después, Olive de Guus reescribió estos derechos, y en ese segundo artículo ella lo cambió y dijo que el objetivo de toda asociación política era la defensa de los derechos inalienables del hombre y la mujer, por supuesto, y que tales derechos eran la libertad, la seguridad, la propiedad privada, y sobre todo, este cambio me parece fundamental, ella dijo, y sobre todo, la resistencia a la opresión. Yo creo que el feminismo ha sido clave en esto, porque el feminismo ha sido tradicionalmente un movimiento de resistencia a la opresión. Sin embargo, hemos visto cómo este derecho ha desaparecido. Tanto es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 aparece en el preámbulo de una forma muy tangencial. Entonces, a mí y ahora vemos como leyes como la ley Mordaza, o como este viernes, 6 activistas del sindicato de inquilinas o de la paz pues son arrastrados por cristales y son detenidos por defender un concepto de dignidad. Incluso Peces Barba dijo, como si hubiésemos llegado a una especie de fin de la historia de la conquista de los derechos, que no hacía falta ya un derecho de resistencia a opresión. Mi pregunta sería, ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿Qué podremos hacer si yo creo que es necesario reconquistar otra vez este derecho a la resistencia a la opresión, y cómo lo podríamos hacer? Muchas gracias. Sí, quería la compañera. Buenas tardes. 2 reflexiones. La primera quizá muy idealista, pero conviene decirla. Además de lo del cuidado que he hablado aquí, que se ha hablado hoy en la conferencia, yo añadiría la escucha. Solo escuchando venceremos a los extremos. Yo estoy segura que las personas que están en contra de las personas negras por el hecho de ser negras no se han sentado con ellas a escuchar con la mente abierta sus vidas. Estoy segura que las personas que dicen que las mujeres nos tendríamos que ir a casa a fregar, lo mismo, no se han sentado con las mujeres a hablar, o sea, a escuchar a las mujeres con la mente abierta. Y así con los demás colectivos y con todo el mundo. Y la segunda reflexión es que hay rasgos de ultraderecha y probablemente también de extrema izquierda, pero ¿cuáles son los rasgos de las personas que intentamos ser de izquierdas, pero intentando moderar? No los hay, porque al intentar ser abiertas, sí, seremos abiertas, pero también habrá otro problema, que es que se nos podrá dividir mucho más fácilmente como está pasando actualmente. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra intervención? Sí, Tom. Brevedad, por favor, Tom. Yo quería en realidad solo compartir una publicación de Austria que me llamó mucho la atención porque tenemos muy pocas publicaciones aquí en el Estado sobre eso, que hace un análisis más de las políticas socioeconómicas de las diferentes derechas extremas, ¿no? Y básicamente, y me llamó la atención la pregunta de Yago y por eso quería presentar ese informe y creo que lo deberíamos traducir esto al castellano, este tipo de análisis. Divide la extrema derecha entre partidos claramente neoliberales, neoconservadores y claramente fascistas, ¿no? Haciendo un análisis de las diferentes opciones de partidos de extrema derecha que hay en Europa. Y llama la atención en cualquiera de las 3 opciones cuando se refiere a hacer, digamos, desaparecer, digamos,
respecto a las políticas patriarcales, son iguales en relación a las políticas de relaciones de género, el rechazo total a las políticas de igualdad y los derechos sexuales, ¿no? Eso es un elemento que en cualquiera de las tres corrientes se encuentra. Pero cuando luego se analiza una serie de políticas sociales, ¿no? Como vivienda pública o cuestiones, pues también vamos a encontrar situaciones como muy similares, ¿no? Entonces, yo creo que una de las formas para hacer frente, digamos, a la extrema derecha claramente es desvelar no solo su carácter claramente antisocial, antidemocrático y claramente patriarcal, que yo creo que eso apela a diferentes movimientos sociales y actores sociales y políticos que llevan mucho tiempo luchando en derechos respecto a eso, sino yo creo que tenemos que hacer también estudios bastante, pues en el mundo académico, pero también para la difusión más amplia, donde se puede desvelar que una vez que estas opciones de las diferentes derechas extremas llegan a opciones de participar en el poder, qué tipo de políticas económicas o socioeconómicas están defendiendo. Y ahí claramente hay un retroceso enormes, como por ejemplo en el caso de Austria y bueno, el caso italiano es un poquito diferente, pero seguramente no sé si tú has analizado, María Eugenia, alguna de estas cosas, pero yo creo que estaría bien incluso animar en ciertas universidades y facultades de hacer estudios específicos sobre eso como una herramienta más para generar una oposición y rechazo en el mundo más académico y de los estudiantes, ¿no? Muy bien. Bueno, quedan solo 20 minutos para las 9, o sea que María Eugenia, sí. Bueno, pues bien. Sí, voy a ser breve. Voy a ir en el orden. ¿Por qué no hacemos algo antes? Pues yo qué sé, estamos haciendo esto, ¿no? Es decir, que claro que tendríamos que hacer algo antes, pero bueno, hay gente haciendo cosas. Yo vuelvo un poco a la esperanza, porque hay gente haciendo cosas y también quizás muchas veces lo que hay que hacer es darle visibilidad a esa gente. Antes he hablado de las luchas diversas que hay en España, en Europa, chalecos amarillos, lo otro, es decir, taxistas, pensionistas, PA, Cataluña, tal. Entonces, bueno, hay gente haciendo cosas. A lo mejor de lo que se trata es de darle visibilidad, ¿no? Precisamente para convencernos de que debemos hacer algo antes y se puede hacer algo antes, ¿no? En cuanto a lo del el neoliberalismo y el conservadurismo, no hay una contradicción esencial entre el neoliberalismo y el conservadurismo. De hecho, ni siquiera la hay desde el punto de vista de la construcción teórica. De hecho, la gran diferencia, a mi modo de ver, entre un conservador, puede decir clásico, decimonónico, y una especie de liberalismo conservador, es que el conservador clásico decimonónico cree, por supuesto, que hay élites establecidas, que hay una jerarquización social absoluta, donde hay una serie de personas, que además suelen ser varones y tal, que son herederos de una tierra o de una propiedad, y el liberal conservador piensa exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que los que están arriba aparentemente han llegado ahí en un proceso de libertad de mercado gracias a sus méritos y capacidad. Esta es la gran mentira. Es decir, lo que hace el liberal conservador es articular una sociedad jerarquizada donde hay unas élites con una serie de características, blancos, hombres, tal, unas élites que pastorean a una masa, apuesta claramente por el inmovilismo en ese sentido, y lo que utiliza como argumento es la meritocracia. No es que estos señores han llegado ahí porque en un sistema de competencia de mercado han exhibido más mérito y capacidad que estos otros señores. De tal manera que los listos, digamos, los ricos son ricos porque son listos y los pobres son pobres porque son tontos, y las mujeres no están porque son peores que los hombres o porque exhiben competencias o más bien incompetencias, digamos, que los hombres no tienen. El gran eje, y ahí contesto también a Tom, donde coinciden todos esos partidos, esas formaciones que tú dices, se llama meritocracia. La meritocracia es la gran mentira de nuestro tiempo, porque el mérito y la capacidad es una construcción social que, por supuesto, como todas las construcciones sociales, están atravesadas por un montón de elementos tóxicos, como son el patriarcado, como son
las diferencias socioeconómicas de partida, cómo son, es decir, etc., etc., etc. Y cuando nosotros nos hemos comido, nos hemos tragado, digamos, hemos convalidado ese elemento del mérito y la capacidad sin cuestionarnos que esa construcción de ese mérito y la capacidad es una construcción que está ya falseada, es cuando nos han colado absolutamente todos los goles. No es verdad que la gente llega al final de sus vidas aquí o acá por sus propios méritos y capacidades. Eso es radicalmente falso. Simplemente es falso. Es de todo punto falso. Por eso precisamente hay que atacar a los grandes propietarios, por eso precisamente hay que aplicar un impuesto a las sucesiones, por eso precisamente hay que aplicar un impuesto a las grandes fortunas, por eso precisamente hay que limitar la propiedad privada, precisamente porque nadie, absolutamente nadie, merece lo que tiene. Y como nadie merece lo que tiene, este señor tampoco merece ser tan rico como es. Esta es la primera cosa que hay que decir. No es que le voy a quitar a este señor algo que merece, es que le voy a quitar algo que tiene y no merece. Y no lo merece simple y llanamente porque no existe una tal competencia de mercado donde haya una tal igualdad en los puntos de partida y, por lo tanto, no es legítimo el resultado. Entonces, estos mismos señores que no intervienen en los puntos de partida porque, de hecho, articulan políticas sociales que no satisfacen necesidades básicas, es decir, que no nos hacen a todos iguales en los puntos de partida, son los que nos quieren hacer creer que en algún momento de nuestras vidas empieza a funcionar, da la casualidad, el mérito y la capacidad. Claro, el mérito y la capacidad de quien no sabe leer, de quien no ha tenido oportunidades, de quien no ha tenido una casa, de quien no es heredero de nada, de quien ha nacido mujer, de quien ha nacido negra, de quien ha nacido... Claro, ese es el mérito y la capacidad. Y ahora ya, venga, pues cada uno en la diversidad... Hombre, vamos a ver. Hay ahí trampa, pero bastante. Con esto no niego que somos diversos en los méritos y capacidades. Lo único que digo es que eso está atravesado, como todas las construcciones sociales, por todos los elementos tóxicos por los que están atravesadas todas las construcciones sociales, o sea, ni más ni menos. Y por tanto hay que meterle un filtro ahí, ¿no? Claro, ¿por qué tiene más mérito saber matemáticas que tocar el violín? Claro, evidentemente, ¿por qué el que sabe matemáticas tiene más posibilidades de triunfar en la vida que el que toca el violín? Bueno, pues porque el mercado ha decidido que ese señor es más útil que ese otro. Pero claro, esto significa que quien decide no es el oráculo de Delfos, ni es un conjunto de gente filosofando acerca de la naturaleza humana. El que decide es precisamente el mercado, que lo que hace es convalidar el éxito en esa fórmula tan ridícula que dice el éxito corona la virtud. Con esa cosa de el éxito corona la virtud significa que si tiene éxito, por algo será, por algo bueno, vamos, ¿se entiende? Y como es éxito por algo bueno, porque supone que es un ser además virtuoso, encima pues nosotros tenemos que decir, jolín, qué listo que es este tipo. Y, por tanto, este tipo debe estar llamado para pastorearme a mí, que directamente tengo tan mala suerte, o debe ser que quizás sea tonto, vago, borracho, puta o lesbiana. Y, por tanto, como tengo todos esos defectos acumulados, pues claro, es por lo que yo tengo que ponerme en manos de este otro señor. Esto, No digo, ya, ni los otros tampoco, ¿no? Pero me refiero que lo que quiero decir es que el liberalismo, el neoliberalismo que se apoya aparentemente en esa construcción es en el fondo una apuesta profundamente conservadora. Es profundamente conservadora. Lo que pasa es que se distingue del conservadurismo clásico de los grandes herederos del siglo XIX, pero evidentemente no hay ninguna oposición, a mi modo de ver, entre liberales y conservadores. Y de hecho siempre se llevan muy bien y hacen muy buenas migas, juntitos. Y normalmente cuando no hace el trabajo del uno, hace el trabajo del otro. Por tanto, todas estas formaciones en realidad se ayudan. Son solo competidores electorales, pero no son competidores por lo que hace al modelo del mundo que tienen en su proyecto político. Por eso no me sorprende lo que tú dices, que después a la hora de la verdad, a la hora de legislar, pues resulta que hay coincidencias sospechosas. Claro, es que resulta que a la hora de legislar es cuando se ve quién es cada quien. Cuando competimos, acentuamos las diferencias. Cuando legislamos, entonces ya nos parecemos más unos a otros, ¿no? Esto no hay más que ver, ¿no? Ahora Ciudadanos, por ejemplo, dándose golpes de pecho diciendo no votaré a Sánchez ni a los socialistas. Bueno, en fin. Respecto de los derechos humanos y la resistencia a la opresión, me gusta mucho la pregunta, bueno, más que nada por de formación profesional, porque estoy especializada en eso. Claro, yo siempre he dicho, los derechos humanos son solamente estructuras, son solamente herramientas de lucha contra las estructuras de dominación. No tienen ningún interés las listas o los catálogos de derechos humanos más que intereses, o sea, más que el reflejo, digamos, de un momento histórico.
y el efecto, por decir, jurídico-político que eso puede tener. Pero desde el punto de vista de la composición de lo que son los derechos humanos, no es importante un catálogo u otro. Es importante que los derechos humanos sirvan siempre para luchar contra la estructura de dominación, que por supuesto es voluble, que cambia y que es diferente en cada lugar y en cada momento histórico. Y por lo tanto eso nos tiene que llevar a modificar en cierto modo o a revisar en cierto modo un concepto rígido de los derechos humanos, que es por otra parte un concepto claramente atravesado por los procesos, claro, culturales, ideológicos, políticos, económicos y demás. Resistencia a la opresión y desobediencia civil, lo hablábamos también hace un momento, claro que es un derecho humano. No está juridificado porque el derecho, como estructura de dominación que es, no va a incorporar como un derecho la posibilidad de que tú desobedezcas al derecho. Eso es como contraintuitivo, por no decir una autocontradicción. Pero evidentemente que es un derecho humano la desobediencia civil y la resistencia a la opresión, solo faltaría. Es más, es la esencia de los derechos humanos. Es más, es lo que da lugar a las grandes declaraciones de derechos humanos del siglo XVIII. Por lo tanto, claro que sí. Y la desobediencia civil, y esto lo dicen autores hasta, por decir, conservadores, la desobediencia civil, o liberales, la desobediencia civil, cuando se orienta a la restitución de un orden favorable a los derechos, es absolutamente legítima. Si yo desobedezco para quedarme en una casa de la que, como ocupa, de la que me están expulsando, digamos, sabiendo todos que yo tengo un derecho a la vivienda aparentemente protegido en una Constitución que, sin embargo, por supuesto, no está garantizado, claro que esa resistencia es legítima, totalmente legítima. ¿No es legal? No, no es legal, pero es legítima, claro que lo es. De la misma forma que es legítimo desobedecer para ir a votar en un referéndum el 1 de octubre. ¿Cómo no va a ser eso legítimo? ¿Que es ilegal? Habría que ver además, porque en ese caso, igual que en el otro, también tengo mis dudas. Tengo mis dudas, pero se podría decir que es ilegal. Ahora, no se puede decir nunca que es ilegítimo. Es más, se puede decir que es legítimo, ilegal y constitucional. Porque resulta que ahora que hablamos de que si la democracia está por encima de la ley o la ley por la democracia, que estamos haciéndonos un poquito de lío ya, resulta que hay desarrollos legislativos que son abiertamente inconstitucionales. Lo que pasa es que como tenemos, y esto también es como un caballo de batalla mío, tenemos un tribunal constitucional, ¿no?, que se ha ocupado precisamente no de garantizar derechos, sino sobre todo en los últimos tiempos de robarnos garantías, bueno, pues entonces tenemos perdón lo que tenemos. Es decir, que a lo mejor lo menos malo que tenemos es el texto constitucional, que yo, por cierto, reformaría de cabo a rabo, es decir, que tampoco soy nada condescendiente, pero igual, hasta está mejor que ciertos desarrollos legislativos. En cuanto al cuidado y la escucha, por supuesto, pero fíjate que yo, que soy peor persona que tú, compañera, lo que quiero es un sistema que nos obligue a escuchar, porque claro, aquello de escucha por favor está fenomenal, pero es como lo de pagas impuestos por favor. Si no, escucha porque te voy a obligar a escuchar y pagas impuestos porque te voy a obligar a pagar impuestos. Por eso hay que tener una estructura democrática profunda que obligue a los partidos, a la política institucionalizada, a los partidos a hablar y a escuchar con la política no institucionalizada de las asociaciones, de los espacios de autogestión, ¿no? Es decir, por eso hay que tener una democracia deliberativa, por eso hay que tener una democracia que plantee mecanismos de control del poder, por eso hay que tener una democracia que pida rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque usted está obligado a escuchar. O sea, lo que no se entiende es que precisamente haya personas en el Parlamento, formaciones políticas en el Parlamento que se dediquen sistemáticamente a no escuchar y que eso además sea lo que llamamos una democracia representativa. Es decir, claro, lo que no se entiende es que yo pueda legislar de forma completamente arbitraria y además cambiante y volátil según me interese, según cada momento afectando a un montón de sectores de la población sin ni siquiera haberlos escuchado. Eso es lo que no se entiende. Claro, por eso es tan importante hablar de profundización democrática, digamos, porque es que hay que obligar a escuchar. Y evidentemente estoy contigo, ahí sí soy optimista. Creo, porque para eso me dedico a la docencia, si no, no tendría que dedicarme a la docencia, porque quien no sea optimista desde el punto de vista antropológico no debe enseñar. Pero yo que sí soy optimista desde el punto de vista antropológico, creo que cuando la gente escucha, en efecto, se abre y aprende y se modifica. Es decir, creo que el diálogo es importante para modificar los modelos y además para modificar a las personas. Y como la docencia es una forma de diálogo, por eso creo en la docencia.
¿no? La política también debería ser una forma de diálogo, ¿no? Claro, evidentemente, esto nos lleva a modelos republicanos en términos políticos, ¿no? Que no están tan al uso, ¿no? Y finalmente, en cuanto a si tenemos estas personalidades abiertas o estos rasgos abiertos, si eso es más fácil de dividir, ahí no estoy tan de acuerdo o soy más optimista. Pienso que las mentes abiertas son precisamente las más robustas, precisamente porque son las que tienen más capacidad para asumir riesgos, ¿no? Por tanto, están menos debilitadas. Esto es lo que pienso, pero bueno, eso ya es una cuestión antropológica también. Pero son dos preguntas muy interesantes. Muy bien, pues entonces ya con esto damos por concluido. Recuerdo, bueno, muchísimas gracias, María Eugenia, ha sido estupendo la sesión. Os recuerdo que la próxima sesión tendrá lugar el 13 de marzo y el conferenciante será Pablo Agustín Luis. Os enviaré un mensaje, como siempre. Si hay aquí personas de las que no tengo el correo electrónico y quieran recibir información, me lo decís ahora, por favor. Y nos vemos, si queréis, el próximo 13 de marzo. ¿Vale?